Bueno, yo, como he comentado, el marxismo cultural se compone de muchos principios ideológicos que podríamos clasificar, así como el arte degenerado, el inmigracionismo, la promoción del homosexualismo, pero a grandes rasgos yo quiero comentar que espero que el oyente y la gente que haya escuchado esto ya sepa empezar a saber identificar el marxismo cultural, puesto que eso es muy importante. Por ejemplo, como he dicho, hay muchos principios ideológicos, pero yo estoy seguro de que ya la gente sabrá por dónde ir. Por ejemplo, la llamada ideología de género no es más que una pequeña parte de esto que podemos llamar el marxismo cultural. Pero sin embargo la gente no habla nunca de marxismo cultural, porque es, digamos, una debilidad para esta gente, puesto que si empezáramos a hablar de marxismo cultural sabríamos identificarlo rápidamente. Pero el problema actualmente es que esta ideología ha tenido un calado tremendo en la sociedad occidental. Y por eso podríamos decir que las teorías de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt eran acertadas, puesto que les está saliendo bien y hay que tener en cuenta que no es cosa de un partido político, por ejemplo. Muchos de los principios del marxismo cultural son ampliamente aceptados por la mayoría de partidos, por ejemplo, de España. No así de otros países, por suerte, como he comentado antes, Polonia o Rusia, pero sí la mayoría de partidos de Occidente, ya sea en alguno de sus puntos el homosexualismo o cualquier de estos puntos. Porque, por ejemplo, ¿quién va a parar la promoción de arte abstracto en la civilización occidental? Casi ningún partido se va a preocupar de eso, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de políticas y una serie de principios que no van a cambiar, votemos al partido que votemos. Y eso realmente eso es realmente una dictadura, ¿verdad? Este marxismo cultural tiene cabida en las democracias liberales, ¿no? No en Polonia, no en Rusia. Claro, aquí hay algo a comentar muy interesante, y es que una vez termina la guerra en el 45, hay dos grandes vencedores. Uno es, por una parte, el comunismo y por otra, el capitalismo. Eso sí, no debemos confundir el marxismo cultural con, por ejemplo, ese socialismo real de la Unión Soviética o, por ejemplo, que podríamos tener hoy en día en Corea del Norte con el sistema Juche, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de que mientras en Rusia, en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, se hablaba de la Segunda Guerra Mundial como la Gran Guerra Patria, e instaban a los soldados a morir por la madre patria, aquí los comunistas decían que un patriota era un idiota. Es decir, ambos eran comunistas, pero unos se hacían fuertes y otros trabajaban para el enemigo desde fuera. Por ejemplo, el tema de Corea del Norte hoy. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a cualquiera de nosotros se nos ocurriera cruzar en masa la frontera de Corea del Norte? Acabaríamos literalmente cosidos a tiros, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día, aquí en Europa, cuando un refugiado intenta cruzar una frontera y una reportera le da una zancadilla, esa reportera es odiada hasta la muerte y hemos conseguido que todo el mundo consiga odiar a esa reportera, ¿no? Que salió hace poco en las noticias, ¿no? El tema de Hungría. Por lo cual, aquí los comunistas defienden abrir las fronteras, mientras en otros sitios es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ese marxismo cultural que ese socialismo real. El socialismo real ya ha tenido una aplicación en su territorio, mientras que el marxismo cultural busca ser una alternativa de los intelectuales comunistas ante la imposibilidad de haber podido hacer esa revolución comunista. Por lo que podríamos decir que si bien ambos son comunistas, siguen diferentes caminos, pero el fin es el mismo.